Mis queridos amigos, hermanos, humanos que nos escuchan, bienvenidos a una entrega más del podcast Siervo Rumiante, donde no tenemos otro propósito más que seguir masticando las verdades de la palabra de Dios que nos alimentan semana a semana, mientras como iglesia nos reunimos para estudiarla y meditarla. Así que están con nosotros los roomies de siempre. Moy, gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme y gracias a todos ustedes que nos están escuchando, donde quiera que estén. Les mandamos muchos saludos y muchas gracias por tomar el tiempo para escucharlo, para reproducirlo. Que por cierto, pues como que está escuchándose bastante el podcast, ¿verdad? Sí, nos llegó ahí un correo que parece que está siendo de su preferencia y muchas gracias. Y eso nos emociona mucho. Sí. Muy bien. Y tenemos también aquí a David Venezuela. Rumiando ando. ¿Cómo estás, David? Muy bien, gracias a Dios, dándole, meditando en este último capítulo de Génesis, que ha sido todo un viaje. Y el Señor nos ha hablado claramente y es un privilegio poder seguir meditando en lo que el Señor ya nos dijo, ¿no? Exacto. Pues bueno, antes de ir directo al capítulo 50, el capítulo final, dijimos en nuestro último podcast que íbamos a poner las preguntas primero porque pues no hemos contestado preguntas y ya se nos han acumulado por ahí varias. La primera pregunta y la más importante es ¿a dónde envío mis preguntas? Entonces, ¿nos puedes recordar, Moy? El correo es siervorumiante@gmail.com. Ahí pueden enviar sus preguntas, sus saludos. Pues nos encantaría ahí leerlos y hacer comentarios acerca de lo que nos envíen. Exacto. Bien, y pues bueno, tenemos esta primera pregunta que dice: buenos días, tengo una duda. En Levítico 18:7 dice, no descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Es tu madre, no descubrirá su desnudez. Aquí descubrir se refiere a acostarse, porque en el siguiente versículo dice, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre. Entonces, en Génesis, después del diluvio, Cam se acostó con su mamá y de esa forma descubrió la desnudez de su padre. Y bueno, ya pasamos por ahí en Génesis, pero lo que justamente estudiamos en esa ocasión, que es Génesis capítulo... A ver, recuérdenme. 9. Capítulo 9. Génesis capítulo 9, donde finalmente, después del diluvio, Noé y su familia bajan del arca, y ofrece sacrificios y reanudan su vida normalmente. Uh-huh. Y entonces al final de este capítulo hay una maldición justamente sobre Canaán, que es el hijo de Cam, quien, dice el verso 22, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Y pues creo que solo basta decir que el texto definitivamente tiene una connotación sexual. Es evidente que mientras Noé estaba ebrio o borracho, de alguna manera su hijo traspasó límites morales con su padre. La Biblia no nos dice hasta qué punto. Exacto. Y no da detalles. No da detalles, pero deja claro que algo de índole sexual sucedió ahí. Entonces, la Biblia es clara en cuanto a eso. El pecado de Cam tuvo que ver con su papá, no con su mamá. Y por eso esa profecía de una corrupción moral tan drástica para Canaán, ¿verdad? Y pues animaríamos a esta persona a escuchar Génesis capítulo 9. Ya lo explicamos en detalle por ahí. ¿Alguno quisiera añadir algo? Sí, no, o sea, no se nos menciona el tema con la mamá, aunque ese tema en Levítico tiene que ver con lo que el Señor dice de no descubrir la desnudez de tu papá al descubrir la desnudez de su hermana, por ejemplo. O sea, son cosas que están ahí, pero no por eso quiere decir que en Génesis se refiere a su mamá. Más bien es dramático pensar los alcances que pudo tener esto, y lo estudiamos en su momento con su papá. O sea, sí, es fuerte, ¿no? Es muy pero fuerte. sí, no habla de su mamá directamente. Exacto. Muy bien. Tal vez solo dar ahí un acento a que pues esto se
esto viene a raíz de esta embriaguez, ¿no? Y esos Exacto. problemas con el alcohol. Que reciente tuvimos la conferencia de matrimonios. Y justo el pastor Fermín comentaba, hacía también un paréntesis en eso, ¿no? De tener cuidado y no jugar con el alcohol, que a veces, no, pues solo una y cosas que parecieran como inofensivas, pero que en este capítulo tenemos esa enseñanza, ¿no? Donde pues Noé se descuida y sucede esto tan lamentable por el estar también pues en una posición tan, ¿cómo se le puede decir? No estar en sus 5 sentidos, vulnerable, ¿no? Exacto. Entonces, pues eso. Claro. No, bueno, y podríamos comentar mucho. Se nos va todo el podcast. Podríamos hablar todo el podcast sobre eso, y creo que tal vez en algún momento haremos un programa especial sobre temas específicos. Exacto. Pero vale la pena señalar que si a Noé le sucedió algo tan terrible como eso, siendo Noé, claro, ¿verdad? Yo no me siento más espiritual que Noé. Sí. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo cada vez que se toca este tema o tienes la oportunidad de animar a algún creyente a ser cuidadoso en ese sentido y tomar la decisión de abstenerse del alcohol, sí, es interesante observar cómo, por un lado, se puede entender que muchas personas lo vean como legalismo, pero no lo decimos desde esa postura de legalismo, como si beber fuera pecado. No es pecado. Jesús mismo consumía vino, ¿verdad? Sí. Pero la Biblia condena la embriaguez. El punto es que cuando consideramos todo el consejo de Dios, lo que vemos es que la Biblia exalta la abstinencia y promueve la abstinencia como algo benéfico, como algo sano, en muchos sentidos, no solo en sentidos prácticos. Pablo dice que en el vino hay disolución, ¿verdad? Exacto. Hay desperdicio, se pierden recursos, se pierden un chorro de cosas, ¿no? Pero además vemos muchos ejemplos en los que, por ejemplo, un requisito para un obispo es que no fuera dado al vino. Y luego vemos en Timoteo, ¿no? Que los diáconos dice no dados a mucho. Entonces había una diferencia. El obispo definitivamente no. El diácono, pues, que sea dueño de sí mismo, ¿no? Y todo. Y el día de hoy nosotros, al menos aquí en Semilla, hemos entendido que lo más sabio, pues, es abstenerse de. No creemos que eso nos haga más dignos de nada. Creemos que nos coloca en un lugar más seguro, ¿verdad? Simplemente es eso. Sí, porque vemos, imagínate Noé como, ¿qué me va a pasar? No hay ni raza en la tierra, ¿no? Y eso, aplicado a nosotros, es como, es definitivamente, como dice Proverbios, hay que buscar la sabiduría y no es sabio estar bajo el influjo, bajo la influencia de nada, ¿no? Entonces, si estando en estos 5 sentidos es complicado ciertas cosas, imagínate no teniendo control de ti mismo, desde una caída hasta X cosas como le pasó a Noé, ¿no? Entonces, sí, pues compartimos ese tema de que no es sabio buscar el vino y el alcohol. No es sabio. Efesios 5:18 en NTV, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Exacto. Claro, hay algo más que puede traerte alivio, exacto, que puede traerte descanso, que puede traerte plenitud, paz, y es pues el Señor, ¿no? Y ahorita que mencionabas Proverbios, ¿no? Justamente, creo que es Proverbios 30, donde se dirigen esas palabras a Lemuel, y su mamá le decía, no es de príncipes beber vino, ni es de los reyes la sidra, ¿no? Porque se nubla el juicio, ¿no? Entonces eso, solo como, pues, si no quieres aspirar a una realeza espiritual, ¿no? Ahora sí que gobernar bien para el Señor tu vida, ser dueño de ti mismo, tener claro, tomar decisiones sabias, pues pues ahora sí que cada quien, ¿verdad? Uno quién es. Venga, siguiente pregunta. Dice, hola, comparto un par de preguntas que me han surgido en las últimas prédicas. Y esta persona mandó como 5 preguntas. Muy bien. Primera pregunta, ¿por qué Dios continúa refiriéndose a Israel como Jacob a pesar de haberle cambiado el nombre previamente?
este no parece ser el caso para Abraham o Pablo, por ejemplo. Sí, pues hemos estado viendo esto, ¿no? Cómo podemos ver en nosotros este tema de la vieja naturaleza siendo redimida también por el Señor. Y vemos cómo incluso después de haber recibido la bendición de Dios, Jacob de repente se aleja y se aleja un poquito de esto y empieza a tomar decisiones, por así decir, como en Jacob, ¿no? Y sí, cuando entiende cosas, principios que el Señor le está hablando, cuando escucha la voz del Señor, también se le llama Israel. Entonces, así también nosotros, una vez que el Señor nos visita, no significa que ya somos glorificados, no en el caso específico de Jacob, sino que vivimos, como decía Pablo, lo que no quiero, eso hago. Y como que este tema pudiera parecer una especie de dualidad, pero es simplemente entender que Dios está trabajando en nosotros hasta el día que Él nos perfeccione y que lleguemos a la estatura del varón perfecto cuando estemos delante de Él, ¿no? Pero sí, ha sido de hecho muy llamativo como el entender que realmente nosotros mismos luchamos con estas cosas diariamente, ¿no? Conseguir nuestra carne o escuchar el consejo del Señor. Exacto. Y veíamos en la última bendición que Jacob le dio a sus hijos, que se refiere a sí mismo como Jacob y como Israel, ¿no? Y justo lo que decías, David, ¿no? Es un signo de madurez entender que mientras no estemos con el Señor, seguimos pues llevando una naturaleza caída, ¿no? Y es lo que decías en Romanos capítulo 7, Pablo mismo habla de esa experiencia, ¿no? Romanos 7, verso 10 dice, Romanos 7, verso 18 dice, yo sé que en mí, eso es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, Pablo dice, Saulo sigue aquí, ¿no? Esa naturaleza que es hostil a Dios, que ni quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios, sigue allí. Pero ese ya no es el verdadero yo. El verdadero yo es Pablo, ¿no? Y dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El psiquiatra, dice. No es esquizofrenia, no es un desorden mental, es una realidad, ¿no? Sí. Y es madurez ser conscientes de eso y saber cómo enfrentar eso, ¿no? Exacto. Yo solo aclararía un par de cosas. Pablo no está diciendo, mira, si ya naciste de nuevo, tienes una nueva vida en Cristo y esa vida está redimida y un día esa vida va a estar ante el Señor y es glorificada, y mientras sigue ahí tu carne y pues tu carne es irredimible, pues dale, no importa. Pablo no está diciendo eso. Al fin ya ni eres tú, es el pecado, ¿no? Sí. No, lo que vemos aquí es que Pablo dice, soy un miserable. O sea, me afecta, me duele, me agüita ver todavía estos rastros de esa vieja naturaleza y toparme todavía con esa incapacidad por hacer lo que quiero o todavía con la capacidad de hacer las cosas que sé que están mal, ¿no? Sí. Por eso termina diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, ¿no? Y luego continúa hablando en el capítulo 8 de la presencia del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu de Cristo mora en nosotros y constantemente nos vivifica, ¿no? Exacto. Pero vemos esa realidad de que el Pablo también estaba consciente de esta vieja naturaleza, pero él sabía qué hacer con ella, ¿no? Y sabía cómo ir al Señor. Sí. La Biblia nos llama a hacer morir pues este viejo hombre, ¿no? Con el Espíritu Santo y caminando en su espíritu y en su palabra. Pero así como comentan y como la Biblia nos enseña, mientras estemos aquí y no estemos con el Señor, lidiaremos con esa
con esa parte, ¿no? Que esa carga de nuestra carne que hay que estarla no convirtiendo, sino sujetando al Espíritu Santo, ¿no? A obediencia a la palabra de Dios. Exacto. Y perdón, también lo vimos. A Abraham a lo mejor no se le menciona nuevamente con su nombre anterior, pero lo estudiamos y vemos que Abraham, incluso después de haber recibido la promesa, toma decisiones incorrectas. Pablo incluso también ahí está diciendo, si Pablo mismo lo está diciendo, ok, ya no se le llama Saulo, porque no hay un énfasis a lo mejor de ahí en esta, como algo que sí el Señor nos ha enseñado a través de la vida de Israel, ¿no? Pero la verdad es que lo vimos y Abraham llegó a grande tomando decisiones después que el Señor le dijo, oye, vente aquí. Él se quedaba como en las orillitas y luego fue el tema con su esposa de que engañó a no sé quién porque para que no pensara. Ajá, exacto. Y la solución fue la misma, haz morir las obras de la carne. Ajá. ¿No? Entonces, a lo mejor aunque no hay un referente a se le vuelva a llamar con su nombre anterior, vemos que esa naturaleza está igualmente presente en él que como estaba en Jacob, y a la luz de Israel hemos aprendido esto, ¿no? Y nos ha sacado a la luz el, oye, hay dos maneras de que uno puede vivir su vida, ¿no? De entregándolo al Señor por completo, basándose en lo que el Señor nos va guiando, o también uno de repente toma decisiones y más bien pierde el tiempo. Exacto. Me encanta que Dios nos cambie los nombres. Es cierto. Es un patrón que vemos y también Jesús lo hizo con sus discípulos y es una parte que muy bella en donde Dios nos da una identidad como llevándonos a esa nueva vida en Él, ¿no? Exacto. Y en Apocalipsis se menciona que Dios también a algunos les va a dar piedrecita. un nombre nuevo en una piedrecita. Sí. Que nomás él y la persona se lo saben. Eso está increíble. Está chido. No manches, ¿qué onda con eso? Yo quiero una de esas piedrecitas. Exacto. ¿Te imaginas que te dé tu piedrita al Señor? Y de cuchurrumín. Sería chido. Tú dime como quieras, Sí. Señor. Venga. Y en el lenguaje del amor, o sea, es algo muy común, ¿no? Sí. O sea, entre parejas, entre hijos, sí, eso es algo, es bello, es Es bonito. intimidad, es Sí. relaciones. Qué bonito. Y a veces es como la persona te percibe, ¿no? Ujú, Tú no te ves así. claro. Por ejemplo, bueno, mejor no lo digo. Pero mis hijas me dicen de un modo muy específico que siempre me hace sentir como, yo no soy eso. Pero es un lenguaje muy hermoso. Muy bien. Sí. Siguiente Gracias. pregunta. Dice, el pastor ha comentado sobre las cárceles, que son una pérdida de recursos y que no funcionan. ¿Cuál sería la propuesta bíblica para lidiar efectivamente con aquellos que rompen la ley? Bueno, solo aclarar que bíblicamente no vemos que ese sea como el modelo para el pueblo de Israel. Ujú. Eso es muy importante aclararlo, ¿no? No estamos como tal en contra de que haya sistemas penitenciarios, pero en el Antiguo Testamento definitivamente sí hay una muy marcada solución para la criminalidad, ¿no? Para asesinatos y para muchísimas otras cosas, ¿no? Sí. Pero específicamente hablando de temas de infracciones civiles, Ujú. si se les puede llamar así, ¿no? Dios establece justamente desde Génesis 9. Desde Génesis 9, cuando Noé baja del arca, Dios le da la autoridad de establecer un sistema de gobierno, Ujú. ¿no? Y Dios le da al hombre la capacidad de ejecutar pena de muerte. Ahí está en Génesis 9. Todo hombre que derrame la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, ¿no? Y así es como comienza ese concepto de gobierno civil. Dios le da al hombre la responsabilidad de mantener la santidad de la vida a través de protegerla. Y en este caso eso implica que si hay un asesino, el asesino debe morir, ¿no? Evidentemente la vida es mucho más compleja que asesinatos, ¿no? Sí. Desafortunadamente hay cosas más complejas que eso. Pero lo que sí vemos es que gradualmente Dios fue añadiendo leyes, Dios fue añadiendo como reglamentos y cosas que hacer, pero no hubo un sistema penitencial en el pueblo de Israel, ¿no? Si alguien mataba,
esa persona tenía que morir. Después se considera el caso de asesinato imprudencial, ¿no? Sí. O sin intención. Y Dios establece ciudades de refugio. Exacto. A donde puede ir esa persona, refugiarse y de esa manera En lo que la familia... asegurarse Exacto. que haya como una investigación, un juicio y demás, ¿no? Perdón, ¿tú ibas a decir algo? No, solo eso, de que era como también la familia que había sufrido ese agravio, que a lo mejor fue algo accidental, por ejemplo, pues no descargara su ira sobre esta persona que tal vez había cometido un homicidio sin darse cuenta o algo así, ¿no? O sea, Sí. si lo llevamos al día de hoy, tal vez, no sé, personas que les ha pasado que se echan en reversa y no ven y atrás hay alguien y lo atropellan, ¿no? Y no es Algo que había así. una intención. Ajá, no había una intención ni nada, pero, Ay, qué terrible, pero ¿no? lo hicieron. Y Dios se ve ahí, como lo decías, protegiendo también eso y añadiendo más detalles en esas También partes. hay temas de restitución, ¿no? O sea, cuando alguien, oye, no sé, porque se habla de que robaste, si robaste, ¿no? ajá, regresas el 5 burro de veces alguien. más. Exacto, ajá. No, tampoco lo ofendas. El burro. No, pero vemos que sí es complejo. Obviamente estábamos hablando del tema del asesinato, que es clara la Biblia, pero en el tema de la restitución, creo que a lo mejor aterrizando un poquito en la pregunta de él de por qué los sistemas penitenciarios, creo que no hay un modelo de restitución como tal muchas veces en la actualidad, sino es como te vas a un lugar bajo la ley y ahí estás y de qué manera puedes restituir realmente y de qué manera esta persona puede tener una reinserción social. Entonces, es un tema muy complejo, ¿no? Es un tema complejo. Pero es precisamente complejo. Entonces, a la luz de la palabra, en el Antiguo Testamento en Israel no vemos como que hay una cárcel. Ahora, otra vez quiero aclarar que ni nosotros como iglesia, ni como cristianos, y por supuesto mucho menos la Biblia, están en contra de sistemas judiciales, sistemas penitenciarios modernos, ¿no? De hecho, Romanos capítulo 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Está escribiendo Pablo en el primer siglo. Con Roma, todo lo que da. Y Roma tenía sistemas penitenciarios. Roma tenía cárceles. Roma tenía todo un sistema judicial y legal impresionante, ¿no? Y Pablo está diciendo, sométanse. Y luego dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. ¿Qué significa esto? Que Dios le ha dado, desde Génesis 9, al hombre autoridad y responsabilidad para mantener orden social. Eso quiere decir que es la voluntad de Dios que haya algún tipo de orden y autoridad civil. Claro. Y le habla bien fuerte, de hecho, a la autoridad cuando dice, son el brazo de Dios. Exacto. A eso iba, bro, a eso iba. Mira, en el verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno, tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Yo siempre lo traduzco a fusca. Eso no sería el equivalente moderno, ¿no? Pues es servidor de Dios, vuelve a repetir. Y fíjate, este término es el término que se usaba en el Antiguo Testamento para cuando alguien perdía a un ser querido por asesinato, esa persona se convertía en el vengador. De hecho, en las culturas semíticas hasta el día de hoy se practica este rollo del vengador de la sangre. El familiar más cercano a un asesinado en muchas culturas semíticas tiene hasta la responsabilidad de vengarlo. Es casi como una obligación moral. O sea, para ellos lo inmoral sería no hacerlo, ¿no? Sí. Y luego entonces dice, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Entonces, pues bueno, es un tema complejo. Sí. Y lo dice Pablo, que fue encarcelado injustamente incluso, ¿no? Exacto. Es muy loco que él mismo reconoce que pues esa autoridad fue dada por Dios. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer el día de hoy? Orar por nuestras autoridades. Exacto. Sin duda. Ese es un llamado constante de Pablo, de hecho a los pastores, ¿no? A enseñarles a sus rebaños a hacer esto, someterse a las autoridades y orar por las autoridades.
Y pues México necesita muchas oraciones, Sí. ¿verdad? Sí, a cualquier margen, ¿no? A cualquier margen de que uno diga, es que esto sí o esto no. La Sí. autoridad está puesta por Dios y a darle. Exacto. Bien, todavía no acabamos con las preguntas de este brother. Siguiente pregunta dice, al ver cómo Jacob incluyó a Efraín y Manasés en su herencia y también las ventajas de la primogenitura, ¿cuál es la forma ideal de heredar los bienes? Comúnmente se habla de que lo correcto es repartir equitativamente a los hijos, pero en la Biblia se muestran estas acciones particulares. ¿Puedo contestar? Sí. Lo primero que yo quiero decir es que justamente este caso de Jacob, no centralizando todos los beneficios, ¿no?, de la herencia, sino repartiendo en base al carácter de cada uno, creo que eso es lo que se tiene que hacer. O sea, sí creo que como creyentes es muy importante ser sabios, conocer a nuestros hijos y repartir herencia de acuerdo a eso, ¿no? Repartir Sí, herencia de hay acuerdo a mucha eso. sabiduría en eso. Hay un ejemplo en la parábola de los talentos, donde Jesús dice, a esta persona le di 10 talentos, a esta persona le di 2 talentos. Y creo que pues sí, es como, ¿por qué no darle 5 talentos a todos, no? Parejo. Y es porque de acuerdo a las capacidades de cada uno. Y creo que también para el tema de la herencia, pues sí, es un modelo también que Jesús también mostró en lo de los talentos, ¿no? Exacto. Sí, de acuerdo a lo que el carácter de cada persona puede manejar. Y hay un caso en el que justamente alguien se acerca con Jesús a reclamar porque su hermano no quiere compartir su herencia. Está en Lucas 12. Lucas 12, verso 13, dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o repartidor? Y les dijo, y eso es interesante, o sea, porque Jesús no dice, a ver, sí, trae a tu hermano. Ajá. Es interesante que lo que Jesús va a decir a continuación, a mí me suena como a que este era el problema de este hombre, la avaricia. Y muy probablemente el papá, sabiendo que este hijo en particular amaba el dinero, el papá tomó la decisión de decir, voy a cuidar su corazón y no le voy a dar aquello que sé que lo va a destruir. Dice verso 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, algo habrá sabido el papá que Jesús en este momento nos está como dejando ver sobre este hijo en particular. Entonces, eso, la mejor herencia que puedes dejarle a tus hijos realmente es que tú les conozcas tanto, que puedas guiarlos pues a una vida enfocada en el Señor, ¿no? Exacto. Y inclusive esa enseñanza creo que es súper valiosa para dejarla a nuestros hijos antes de que partamos, porque justo eso es lo que sucede cuando alguien parte y tiene bienes. Sí. La avaricia se hace presente y hay muchísimos pleitos, disoluciones y cuánta cosa por ese problema, ¿no? Es terrible. Sí. Salomón habla mucho de eso en el libro de Eclesiastés, justamente, ¿no? Uh-huh. De cómo muchas veces los hombres se esfuerzan mucho, son excelentes trabajadores, fieles administradores y dejan algo de mucho valor para la siguiente generación y luego se desperdicia por la falta de sabiduría de sus descendientes, ¿no? Sí. Entonces, esto, o sea, ahora sí que la mejor herencia que te puedo dejar, hijito, ¿no? Es una vida sabia. Pero es fuerte pensar que, de hecho, estas decisiones como las que menciona el de la pregunta, que uno dice, oye, voy a repartir equitativamente para que no se peleen, habla mucho de la crianza, ¿no? De cómo les has enseñado a repartir. Sí. O sea, ¿por qué se van a pelear? Es como, bro, tu hermano, no sé, va a administrar esto y al final, si como una familia van a permanecer unidos y si confiamos en el Señor, nada nos va a faltar. Porque me llama mucho la atención precisamente ahí en Lucas 12, el final de esta enseñanza, esa de cuando se acercan a preguntarle es, necio, ahí vienen por tu alma, no es rico el que guarda tesoros para sí, sino el que tiene una relación realmente con Dios. Entonces, pues ahí está la respuesta de Jesús. Claro. No hay un énfasis en lo terrenal, aunque hay algo que se debe administrar.
Sí. Entonces, creo que más bien aquí nos hacer preguntas más atrás. ¿Por qué habría de pelear la familia si dejas todo así como que para que no se pelee? Obviamente hay que dejar cosas resueltas, pero yo veo un tema de sabiduría en esta, no sé, dar a cada quien según su carácter. Ahora, solo aclarar, ¿no? Que la Biblia nos anima a ser buenos mayordomos, ¿no? Sí. La Biblia nos dice que no atesoran los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, ¿no? Proverbios 13:22, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo, ¿no? Entonces, la Biblia sí nos anima a ser buenos mayordomos, sí nos anima a prever para el futuro. Nuestra seguridad no está en eso, ¿no? Pero cada quien sabe qué capacidad tiene de poder administrar correctamente como para dejar algún tipo de herencia, ¿no? Sí. Pues eso, solo eso. No es que en base a lo que estamos platicando, entonces no dejemos todos nada. digan, pues no les voy a dejar problemas, hijitos. Me los llevo. Me llevo mis problemas conmigo. Me llevo mis problemas conmigo a Cancún los últimos días de mi vida. Exacto. Pues bueno, eso, ahí está. Saludos, Diego Flores. Saludos, Diego. El preguntón de la semana. Estuvo bueno. Muy buenas preguntas, mi querido Diego. Y la última pregunta que tenemos aquí, Levítico capítulo 13, versos 12 al 13, dice, si la lepra brota y se extiende en la piel, y la lepra cubre toda la piel del que tenía la infección, desde su cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces el sacerdote mirará, y aquí si la lepra ha cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al que tenía la infección. Se ha vuelto toda blanca y él es limpio. La pregunta es, ¿por qué declarar limpio al que está completamente cubierto de lepra, pero al que no está completamente cubierto lo declaran inmundo? Y evidentemente hay alguna razón médica. Evidentemente hay algún fenómeno fisiológico que si la lepra cubría todo el cuerpo, tal vez se volvía no contagiosa. Digo, quiero aclarar que estoy especulando, ¿no? Porque no tendría sentido. Esta ley es principalmente sanitaria. Es importante aclarar eso. Sí. Esta ley es una ley sanitaria, ¿no? Entonces, evidentemente, debe haber alguna razón médica. ¿Ya? Como esta enfermedad que sufríamos mucho de niños, que te salen bolitas. ¿Cómo se llama? Varicela y sarampión, ¿no? También. No me acuerdo. Varicela y varicela. hay otra. Ajá, exacto. Muy parecida. Pero varicela. Pasa algo como lo que estás diciendo, de que no, pues cierto. te dice el doctor, cuando estén así supurando y eso es muy contagioso, pero ya una vez que salen la mayoría y no sé cuántos días, algo así, sí, aunque estes todo lleno, y es cuando peor te ves. Ajá, exacto, pero ya no contagias y ya no sé qué. Pudiera ser algo así. Exacto. Yo tampoco soy médico, pero pero hago mis pininos. No, pero a lo que iba es que espiritualmente es justo lo que sucede. Cuando reconoces la corrupción total de tu persona y tu incapacidad o sea, cuando reconoces que el pecado te ha infectado por completo, ¿no? No es que, bueno, es que peco, pero peco poquito, ¿no? Sino cuando te ves como, no manches, estoy desahuciado, cuando peor te ves, ¿no? Sí. Es cuando estás en esa posición en la que puedes ser declarado limpio, porque alcanzas la gracia y la salvación simplemente confiando en Jesús, ¿no? Pero no vas a llegar a ese lugar de confianza salvadora en Jesús hasta que no te veas totalmente perdido. Claro. ¿Se entiende? Sí, así como que soy pecador, pero no tanto como mi hermano. No tres ronchitas nada más. Sí. Exacto. Sí, no necesito tanto, sí, ¿no? Como eso, como la gracia. Exacto. Todo esto. Exacto. Qué hermoso. Sí, pues bueno, ahí está. Esperamos haber contestado sus preguntas.
quedan pocos minutos. Pero para recordar este último capítulo de Génesis, el capítulo final. Hay sentimientos encontrados porque ya se nos fue José. Se nos fue José, se nos fue Jacob. Y me da risa porque Jacob se estuvo despidiendo, ¿no? Desde hace como 10 capítulos. Y José se despide y se va, ¿no? Y que vámonos. Es cierto. Un capítulo más, otra vez, reiterativo en el tema, ¿no? Sí. Sí. Qué fuerte. Sí, esperaban otro tema en este podcast. Exacto. Es como, ¿cuándo va a parar esta conversación? Pues hasta que ya estemos con el Señor. Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Bueno, concluyamos con lo que más les impactó, lo que más claro les quedó, lo que más les consoló o les transformó o les exhortó. Si pudieran escoger una sola cosa, ¿cuál sería? En mi caso, pasando el tema del funeral de Jacob, vuelvo a este tema de los hermanos, ¿no? Como ellos dicen, sabedores de lo que han hecho, ¿no? Pero al mismo tiempo, no habiendo entendido el perdón que ya se les había otorgado, no habiendo entendido nada, vienen y tratan de manipular a José como, oye, dijo esto mi papá y todo este tema, ¿no? Y me llama la atención que precisamente entendiendo lo que han hecho, vienen y se postran ante José. Y dicen, es que no es posible que nos perdones, ¿no? Y haciendo un espejo a nosotros, porque nos gusta compararnos con José. Es que hay mucha gente que dice que no, yo ahorro como José y tengo mis graneros llenos. Y más bien nos parecemos más a los hermanos de José, totalmente, ¿no? No entendiendo el perdón de Jesús, no entendiendo esto. Y cómo esta figura de venir delante de él y postrarnos y decir, Señor, no hay manera de que hayas visto algo bueno en mí. Y es entonces cuando dice, y respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Aquí es lo importante, como cuando vivimos una vida entregada al Señor, reconocemos por medio del Espíritu Santo, reconocemos nuestra condición, es cuando recibimos el consuelo de Jesús, ¿no? Y es, no te preocupes, o sea, yo te voy a cuidar. Y aquí dice que les habló al corazón y los consoló. Y hasta entonces vemos, ya no se habla más de este tema de los hermanos, como porque si les habló al corazón significa que ellos entendieron realmente el perdón. Fin. Entendieron el perdón. Después de pensar que estaban como cubiertos con su papá. Y es como, sí, no, ahorita que ya se fue, dile tú, ¿no? Va a salir su verdadera intención. Wow. Pero me llamó la atención esto de los hermanos postrándose ante José diciendo, bro, vas, o sea, yo haría esto, ¿no? Y como este tema, un punto más, porque dice en el 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá. Ese tema de asumir pues es terrible porque es una desconfianza y muchas veces asumimos de acuerdo a un modelo en el que nosotros somos, ¿no? Probablemente estos hermanos, o sea, imagínate de que yo no perdonaría a José si me hubiera hecho piensa esto. Que todos son de su condición. Exacto, entonces este tema de asumir qué peligroso es y sobre todo también nosotros pensar que es que estoy pasando por esto, quizá el Señor me está castigando, ¿no? O estoy pasando esto, quizá el Señor, y al final hay seguridad que si hemos creído en Cristo somos salvos, ¿no? Entonces a partir de ahí, viniendo a la palabra y el Señor guiando y pastoreando en nuestros corazones, no habría por qué temer a nada más. Entonces dejar de asumir cosas, ¿no? El asumir es peligroso, haciéndolo desde cualquier trinchera que lo hagamos, ¿no? Cierto. A mí me llamó la atención y sí, me ayudó a comprender de una mejor manera todo este periodo de duelo, de cómo pues José, siendo José y todo, toma este tiempo para dolerse por su papá y llorar, ¿no? Y todo esto, o sea, aún obviamente teniendo esperanza y sabiendo pues el Dios de Israel, ¿no? O sea, sabedor de todo esto, pero él con ese dolor no escondiéndolo, no sí, tal vez pudo haber hecho como muchas cosas siendo la persona importante que era, pero él tomó ese tiempo y digo, debemos de estar, como la Biblia nos enseña, estar preparados para todo tiempo, ¿no? Y un tiempo en el que también nos debemos de preparar es para eso, tanto para ver partir
tal vez a personas que amamos mucho y saber que vamos a estar en una posición muy débil, pero ponernos, o sea, dejar que otros, que la iglesia puedan pues tendernos el brazo y nosotros podamos agarrarnos de ellos y ser consolados y dejar que Dios les use para esos momentos. Ujú. Y también en el verso ¿qué es? 21, ¿no? Dice, ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, y así los consoló y les habló al corazón, ¿no? A sus hermanos. Como también el hecho de que José pues pudo llorarlo, pudo ir al Señor y pasar eso, también le dio la capacidad de poder consolar a sus hermanos. Y creo que Dios quiere que aprendamos esto, ¿no? Que el saber que somos vulnerables, que vamos a estar, que estaremos débiles y todo, y permitir la ayuda de Dios a través de otros, nos hace a nosotros también aprender y poder servir a otras personas en eso. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Oye, sí, pero sí. yo quisiera retomar ese tema que mencionaste de cómo permitirle a otros Ujú. estar cerca, ¿no? Ujú. En este proceso. No que nuestro consuelo venga de las personas, porque el Claro. consuelo viene de Dios, definitivamente, Ujú. ¿no? Pero me asombra que alguien con las capacidades espirituales, emocionales de José, o sea, Sí. si alguien sabe manejar el dolor es José, ¿estás de Claro. acuerdo? Sí. Sí, O sí. sea, no manches, el Sí, vato claro. sabe, el vato puede, el vato es un vato capaz. Y yo veo en los primeros versos de este capítulo 50 que José no atravesó ese periodo solo. Ujú. O sea, le permite a sus conocidos, le permite a los funcionarios, le permite a una gran cantidad de gente acompañarle, ¿no? Ujú. En este viaje hacia el entierro de su padre, que en mi humilde opinión es un símbolo de este viaje de luto que todos nosotros hacemos, ¿no? Ujú. Hay un proceso, el luto tiene un proceso, no se le puede poner horas o Exacto. días, un tiempo Claro. específico, pero qué importante es no atravesarlo solo. Repito, Ujú. aunque el consuelo viene de Dios realmente, ¿no? Pero creo que Dios puede usar personas. Puede usar Sin la duda. iglesia Ujú. para ayudarnos, ¿no? Ayudarnos a poner la mirada en donde tiene que estar. Y pues bueno, importante también reconocer que como cristianos no estamos muchas veces muy capacitados para ayudar a las personas, ¿no? Y a Ujú. veces también, o sea, la iglesia puede ayudar muchísimo, pero también como creyentes podemos hacer mucho daño Es verdad. Sí. haciendo cosas que no debemos, diciendo cosas que no debemos Eso, en momentos como estos, ¿no? Ujú. Y es muy importante señalar que la Biblia nos invita a llorar con el que llora. Ujú. Ujú. Simplemente, ¿no? Exacto. Es como simple, ¿no? Simplemente. Y eso no significa que tienes que forzar tus lágrimas en un momento como eso. Simplemente significa estar con la persona y reconocer su dolor y permitir las lágrimas, ¿no? Ujú. Pero a veces nos incomoda ver a la persona llorar. Ujú. No llores, mira, sé fuerte, no, tengo oso. Y, o sea, claro que es peligroso porque o sea, muchas veces mezclamos verdades bíblicas y promesas bíblicas con nuestro interés de no estar con alguien que está llorando, por ejemplo. Sí. ¿no? Entonces eso, permitir a la persona llorar, ¿no? Y no convertirnos como los consoladores de Job, ¿no? Los amigos de Job. Ujú. Hicieron un excelente trabajo mientras estaban con Job. Pero en el momento en el que abrieron su boca, bro, Sí. lo echaron todo a perder, A perder. ¿no? Sí. Y es importante eso. No sé qué decir. Está bien. No digas. Ujú. No digas nada. ¿Qué cosa puedes decir, no? Realmente que valga más que el hecho de estar presente, ¿no? Ujú. Lo siento mucho. Sí. Estoy contigo. Estoy orando por ti. Vamos a extrañarle mucho y aquí estoy para lo que necesites. Ujú. Un abrazo, ¿no? Ujú. Sabes que te amo. Listo, ¿no? Sí. O tal vez Dios nos permite ver alguna necesidad y solamente podemos ayudar a lo mejor en ese sentido, ¿no? Acompañándolo en su luto. Hay Sí, hay veces que maneras hay cosas que no pueden hacer o algo. Pero sí, creo que el hablar como desde una posición en la que ni siquiera podemos sentir realmente el dolor que siente esa persona nos hace
nos puede hacer meter la pata muy feo Eso. y inclusive hacer a la persona sentirse como condenada a lo mejor por estar sufriendo, ¿no? Así como, ay, estoy llorando, tal vez yo no creo en Dios como debería o algo así y puede ser muy terrible. Y inclusive, o sea, aquí el texto lo narra pues muy, pues así muy fácil, lo acompañaron y endecharon, ¿no? Lloraron con él y todo. Y José igual, simplemente pues les dice esto, ¿no? Que los va a sustentar y los consoló. Y lloró y volvió. con ellos. Porque también vimos el tema de volver, Ujú. pero no los hermanos le dijeron, ya vuelve, ¿no? O sea, creo que ese es el tema. Hay espacio que el Señor trata con cada uno. Por ahí un luto extendido que alguien tiene, que es el Señor el que lo va a sanar. No son tus palabras vagas y vacías de empatía las que van a hacer que alguien vuelva. A lo mejor de una forma práctica, oye, pues te acompaño, vamos a echarnos un café, déjame estar contigo, pero no es como por decirte, oye, no llores. Ah, ok. No sabía Claro. que puedo dejar de llorar, ¿no? Sino es entre orando, acompañando, y el Señor es el que va dando este paso, ¿no? Exacto. volver. Sí, el gozo va más allá de estarnos riendo nada más, ¿no? O sea, el gozo inclusive es algo que nos sostiene en momentos de angustia y no tienes que estar riéndote para decir que el gozo del Señor está contigo. Puedes llorar con esperanza, que es lo que veíamos, ¿no? O sea, y es algo importante. Wow. Cierto. Bien. Bueno, yo solo quería como también, y para terminar, yo quería solo como aclarar el punto 2 de nuestra enseñanza este domingo, que le titulamos Avanzar con Esperanza, ¿no? O Continuar con Esperanza. Y habla justo de eso que decías, ¿no? Pasando el proceso de luto, lo que vemos es que José continuó con su vida. Uh-huh. Y eso implicó justamente tratar con sus hermanos, ¿no? Y consolarles y hablarles al corazón y no dejar temas pendientes. Eso está cañón, ¿no? Sí. Es algo terrible. Es algo terrible vivir con asuntos pendientes, ¿no? Heridas, conversaciones que nunca se tuvieron, aclaraciones que nunca se hicieron, relaciones rotas, ¿no? Y vemos que José durante este tiempo aprovechó el tiempo, ¿no? Para eso, restaurar su relación con sus hermanos, ¿no? Y eso, qué importante es el tiempo que Dios nos da. Mientras estamos vivos tenemos la oportunidad de no dejar asuntos pendientes. Yo no creo que sea la voluntad de Dios que nosotros partamos de aquí dejando temas pendientes. Y no me refiero a La herencia. Exacto, a la herencia. O a no pagó el recibo de la luz, ¿no? Vas a dejar pendientes en ese sentido, sí. Muchísimos. Pero buscar restauración, ¿no? Y meditábamos en este consejo de Pablo. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, ¿no? Sí. Es algo a lo que estamos llamados, ¿no? Preparándonos para enfrentar el capítulo final, ¿no? Porque todos vamos a llegar ahí tarde o temprano, ¿no? Y no va a ser muy difícil que intentes resolver todo. No sé, a lo mejor Dios no lo quiera, ¿no? Tienes un accidente, ¿no? Y te quedan horas de vida y pues, ibas rumbo a resolver. Exacto. Justo iba para allá, bro. Justo iba para allá. Exacto. No, resuélvelo. O sea, es triste ver eso. Triste ver creyentes no dispuestos a restaurar. Creyentes no dispuestos a hablar verdad en amor, a pedir perdón, lo que mencionábamos al principio de este podcast, restituir. Exacto. ¿No? Bueno, ya el Señor me perdonó. Sí, pero hay chamba que hacer, hay cosas que hacer. Las personas importan. Nuestras relaciones son importantes. Tan importantes que el Señor dice, en lugar de traerme tu ofrenda, este asunto que tienes pendiente, ve, resuélvelo primero y después regresas y ya, te acepto tu ofrenda, ¿no? Entonces, eso, solo como animarte a buscar esa persona con la que tiene años que no te has hablado, ese hermano, esa prima, ese papá, a lo mejor, ¿no? Exacto. Busca dar espacio a la gracia de Dios y prepárate de esa manera también, ¿no? Sí. De hecho, tocando ese mismo tema, en Mateo 5:23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te encuentras de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y eso que comentabas, muchas veces no procuramos la paz porque decimos, no, pues yo no tuve la culpa, ¿no? Pues que venga esta persona y que me pida perdón o Te lo voy a que sea. mutear, bro. Pero la Biblia nos llama en lo que esté de nuestra parte, Sí. tratar de reconciliarnos, inclusive cuando tal vez no fuimos la persona que agredió, ¿no? Sino que tal vez... Como José, justamente, ¿no? Ajá. O sea, la neta, si yo hubiera estado en el caso de José, he dicho, esa es su bronca. Ujú. Si yo ya los perdoné, yo que tengo que estar ahí otra vez llorando por ellos. Pero Sí. vemos a José dispuesto, ¿no? Dispuesto a hablarles al corazón, a consolarles. Él no había pecado contra ellos. Claro. Pero seguía habiendo un asunto pendiente. Qué brutal, Sí. bro. Hijo, mano. Qué enseñanza. Sí, bro. Estuvo muy bonito. Y creo que Dios estuvo preparándonos como iglesia y en lo personal, pues a cada uno, digo, a tener este tema y a tratar estos temas y a también recapacitar en que pues la vida es como una niebla, ¿no? Que aparece y luego se desvanece. Así es que vivir conscientes de eso, ¿no? Nuestros días. Ujú. Exactamente. Todos estamos en el capítulo 50 de Génesis. Todos. Entre dos funerales, ¿no? Sí. Sí. El capítulo comienza con el funeral de Jacob, termina con el funeral de José. Y meditábamos eso, ¿no? El domingo. Cómo nuestra vida está así entre esos dos paréntesis, dos funerales. El último funeral que fuiste y el próximo que siempre puede ser Sí. el tuyo. Siempre. Changos. Pero ¿Y ahora? vamos con el Señor. Nos vamos con el Señor. Total. Hay esperanza. Aquí yo parto. Sí. Sí. Y parto sin dolor. Yeah. Parto con ganas, con esperanza, con... Parto en agua. Ah, no, es otra. Venga, pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Próximo domingo vamos a iniciar una nueva serie temática acerca del Espíritu Santo. Antes de ir al Éxodo, queremos tomarnos un momento para hablar del Espíritu Santo y pues bueno, vamos a estar por unas 4 semanas más o menos estudiando este tema. Así que pues ahí tomen nota y mándenos sus preguntas al respecto. Y pues gracias por estar aquí, mis queridos roomies. Gracias a ti, Pastor Lenin, con nosotros, que nunca lo presentamos, pero Es cierto, bro. Yo no importo. muchos saludos a todos. Gracias, los roomies por todos lados. Sí, saludos y a seguir pendientes. Venga, bendiciones. Bendiciones.